El doctor Daniel Hernández Torres. Les platico un poquito de él. Bueno, él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con énfasis en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en neuropsicología clínica, también por la UNAM, y también es doctor en neurociencias de la conducta por la misma casa de estudios. Su línea de investigación son los trastornos del neurodesarrollo, específicamente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la construcción de pruebas neuropsicológicas. Ha sido asistente y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y autor de diversos artículos de investigación en revistas especializadas. Y bueno, actualmente se desempeña como neuropsicólogo clínico en consulta privada, haciendo evaluación e intervención neuropsicológica en los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, es docente también en diversos programas de educación continua y en diversas instituciones de México y Sudamérica. Además, es miembro de la International Neuropsychology Society and the World Federation of ADHD y fundador de la Federación Interdisciplinar de Neuropsicología y Neurociencias. Entonces, bueno, es una persona muy preparada en el tema. Y bueno, ya le cedo la palabra, doctor, para que nos comparta su ponencia. Y pues cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat para en su momento, cuando sea al final de la ponencia, pues podamos dar un espacio para esta discusión de preguntas y respuestas. Gracias, doctor, por estar aquí, por darnos un poco de su tiempo. Sé que está muy ocupado. Y pues, sin más, les cedo el micrófono. Al contrario, muchas gracias, Minerva, y también agradezco a los organizadores de este evento y pues a la Universidad de Colima. Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio para poder hablar de este tema pues tan interesante, tan relevante y al que últimamente la neurociencia y la investigación en este ámbito le ha prestado mucho enfoque. Lo que vamos a abordar el día de hoy pues tiene que ver con aspectos acerca del TDAH, que rara vez se menciona, particularmente en manuales como el DSM-5 o manuales como el CIE-10. Se mencionan de manera muy superficial, pero no como parte de un nuevo eje o de un nuevo criterio diagnóstico para poder llegar con más precisión a un buen diagnóstico justamente del TDAH, que es la cognición social. Entonces, bueno, para poder entender un poco qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, vamos a entender primero los trastornos del neurodesarrollo, que seguramente en algunas de las ponencias anteriores ya hablaron un poquito sobre trastornos del neurodesarrollo, pero retomándolo, es importante entender que el trastorno del neurodesarrollo no es uno, es una gama amplia de trastornos que así el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, el DSM-5, así lo engloba, incluyendo a la discapacidad intelectual, al trastorno del lenguaje, al trastorno del espectro autista, al TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, al trastorno específico del aprendizaje y a los trastornos motores. Entonces, todos esos son trastornos del neurodesarrollo, pero el que el día de hoy vamos a abordar un poco más es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, para poder englobarlo así de manera muy general, hay que entender que la mayoría de estos trastornos no vienen solitos. O sea, es muy raro encontrar, por ejemplo, un TDAH puro o un trastorno del lenguaje a veces puro. A veces, por ejemplo, el TDAH viene de la mano con un trastorno específico del aprendizaje o a veces un TEA de grado 1 o lo que le conocemos como de alto funcionamiento, pues a veces también tiene características de TDAH. Entonces, habría que ver y entender que esto es prácticamente un espectro muy amplio de condiciones en las cuales los manuales a veces se quedan muy cortos. Sin embargo, yo lo retomo únicamente pues, para fines de un desglose de lo macro a lo micro. Lo macro pues son estos trastornos del neurodesarrollo, y a lo micro pues es el TDAH. Todavía vamos de manera más profunda a entender primero de manera muy general qué es esto del TDAH, porque seguramente
le suena a algunos de los asistentes o a los que están escuchando esta plática que el TDAH lo conocemos únicamente como así los hiperactivos, los impulsivos, los inatentos y ya, hasta ahí nada más. Pero no, en realidad es algo que yo lo visualizo siempre como un iceberg. Lo que nosotros vemos en la parte de arriba, lo que pongo en este cuadro verde, es lo que nosotros vemos solo como la punta de este iceberg. Que, bueno, actualmente sabemos que hay tres formas de presentación del TDAH, la que es con falta de atención, la que predomina, la hiperactividad e impulsividad, y la combinada. Pero eso prácticamente solo lo que vemos. Lo que en la consulta a veces nos llega y los papás nos dicen como motivo de consulta, o los maestros lo que nos refieren también, solo son estos síntomas de la falta de atención y de la hiperactividad e impulsividad y hasta ahí. Pero si nos vamos por debajo del iceberg, vamos a encontrar que las fallas que subyacen a todo esto que únicamente vemos depende de procesos básicos, procesos mentales básicos como las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas que son aquellas capacidades necesarias de alto orden que nos diferencian de otras especies animales y que también nos permiten llegar a metas de una manera ordenada, secuenciada, paso a paso y poder llegar así de manera exitosa a concretar algo. Entonces, de manera general, algunas funciones ejecutivas que se han visto que son la base del TDAH, que son la base de la deficiencia del TDAH, son la memoria de trabajo, la inhibición conductual y también que esto se viene reflejando en fallas en la motivación, problemas en la espera, que se le llama aversión a la demora. Son niños que no les gusta esperar mucho tiempo, que quieren una recompensa inmediata. Y con esto también a veces hay dificultad para reforzar sus conductas, porque lo que hoy les gusta tal vez mañana ya no, o prefieren un pequeño premio de manera inmediata a un premio más grande, pero tardado. Yo le puedo decir, te doy un chocolate así pequeñito, si te lo ganas en 5 minutos te lo doy. O prefieres una barra grande, pero en 2 horas te lo doy. No, pues prefiero el chocolate pequeño, pero de inmediato. Esta es una falla en la aversión a la demora y también en la motivación y en el reforzamiento. Entonces, pues son procesos ejecutivos que los vemos como deficientes en esta población, pero que no nada más son explicados por un problema meramente conductual, sino que de base viene algo neurobiológico, un mecanismo neural que tiene una base en la corteza prefrontal, en los núcleos de la base, que son estructuras subcorticales que en su mayoría se dedican al control motor, junto con el cerebelo, que está muy relacionado pues no solo con la parte del equilibrio, del tono, de la postura, sino también con las emociones. También se le ha dado un componente afectivo últimamente al cerebelo. Y pues todavía nos podemos ir más profundos a determinar a nivel de neurotransmisores. ¿Qué está pasando en estas regiones cerebrales? Pues hay un desequilibrio en noradrenalina, dopamina y serotonina. Pero ¿qué es lo que causa este desequilibrio? Principalmente es a nivel genético de los receptores de estos neurotransmisores que aquí los describo, el DAT1, el D4, D5. Estos son los receptores que a nivel genético muestran una alteración. Entonces, al estar alterados y traerlo ya, digámoslo así, en la parte genética, es probable que en algún momento estos se expresen, principalmente al llegar a la edad escolar, a los 6, 7 años, que se detonen, digámoslo así, y que ahora sí se manifieste que el niño pues no puede estar quieto en el asiento durante un periodo prolongado, se le dificulta concentrarse durante un periodo también prolongado. Entonces, todo esto es una manifestación que, como vemos, la raíz del problema o la base del iceberg, el fondo del iceberg, pues es la genética con la parte de la neurotransmisión y de ahí sube a lo conductual, a lo que únicamente nosotros vemos como la punta del iceberg. Pero de manera general, la neurociencia también nos ha descrito que hay una diferencia en la madurez, principalmente cortical, de los lóbulos frontales en niños, tanto con TDAH, que es donde se muestra una mayor inmadurez,
versus los niños que tienen un desarrollo típico. En este artículo de 2007 se logra evidenciar, es uno de los más famosos donde se evidencian estas deficiencias en la madurez. Aquí de manera vertical podemos ver de par en par las edades de los niños de 7 hasta los 13 años de edad y cómo entre el color azul implica madurez, refleja mayor madurez de ciertas regiones. Entonces, como se darán cuenta, hay regiones que desde los 7 años empiezan a madurar muy bien. 7, 8, y ya se observa que en los lóbulos frontales, corteza prefrontal, ya hay una mayor madurez, ya hay más mielinización, hay más neuronas conectadas. Entonces, esto nos habla de que el niño empieza a tener igual a los 11 o 12 su primer poda sináptica, lo cual va a refinar la conectividad hemisférica y esto va a permitir unos mejores procesos cognitivos. Pero vemos que en los niños con TDAH, ¿hasta qué edad más o menos empieza a haber una mayor madurez? Pues entre comillas prefrontal, como entre los 11 años, podríamos decir así, 11, 12, que esta madurez esperaría pues que ya se lograra más o menos como a los 8, 9 años tal vez. Este es un estudio pues muy general, pero que nos logra evidenciar que sí efectivamente se trata de inmadurez a nivel cortical en ciertas regiones. Entonces, todo esto impacta evidentemente a nivel cognitivo, no nada más es la deficiencia en la madurez y ya, sino que, como decíamos, son problemas en funciones ejecutivas, en la atención, que es lo que principalmente vemos, en la memoria, en habilidades académicas, niños con dislexia, con disgrafia, con discalculia, y también en la cognición social. Pero muchos me dicen, y pero bueno, ¿qué es eso de cognición social? Yo he escuchado todas las anteriores menos cognición social. Y bueno, vamos justamente a entender que de hecho la cognición social pues es una de las áreas más importantes para todo el desarrollo psicosocial, para todo el desarrollo emocional de las personas. Voy a referir a este artículo que publiqué hace 2 años con la doctora Guillermina Yáñez Telles, que se llama Cognición Social en Niños con TDAH. Hicimos una revisión narrativa de la literatura. Está publicado en la revista de Archivos de Neurociencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En este artículo publicamos primero las definiciones generales y lo que la literatura reporta sobre cuáles son estas fallas que se han encontrado en el TDAH. Primero, para entender qué es la cognición social, podemos definirlo acorde a Adolf, que es el principal autor de este constructo, como un amplio grupo de funciones que combina procesos emocionales y de razonamiento, que permiten responder a las situaciones complejas de la vida diaria. Esto quiere decir, ¿cómo voy a entender las emociones de las demás personas para resolver un problema? ¿Soy capaz de resolver los conflictos, los obstáculos que se me están poniendo simplemente con mi propia, entre comillas, inteligencia emocional, mi capacidad de poder inferir las emociones en las demás personas, poder entender en qué sentido me están diciendo una oración, una frase, esa parte afectiva que tanto la estoy usando para resolver un problema? Estas son algunas áreas que comprende la cognición social: el reconocimiento de emociones, el lenguaje pragmático, la prosodia afectiva y la teoría de la mente. Ahorita vamos a ir desglosando de una en una para que se entienda. La primera es el reconocimiento de emociones, principalmente en los rostros. En esta imagen que logran ver ustedes aquí a la izquierda, pues son varias fotografías tomadas de una base de datos de un estudioso de esta índole que se apellida Ekman, Paul Ekman, que tiene una base de fotografías en donde estudió a ver si en diferentes poblaciones los rostros se representaban, las emociones se representaban igual en diferentes nacionalidades, ¿no? Si el enojo se representaba igual en África y en China, si era la misma cara, la misma gesticulación, y pues se dio cuenta que independientemente de la nacionalidad, las personas tenemos las mismas microexpresiones ante una emoción en particular. Entonces hizo una base como de fotografías, hizo una serie de fotografías y las utilizó para experimentos, para ver qué tanto las personas en diferentes situaciones
logran reaccionar a las emociones. Entonces, podemos definir a este reconocimiento de emociones como una habilidad para reconocer, para poder comprender y etiquetar verbalmente estados emocionales, lo cual es un importante marcador de competencia socioemocional. Un niño que a los 12 años, por ejemplo, ya un poco más grande, 11, 12 años, si le preguntamos y le ponemos, por ejemplo, la segunda cara, le decimos, ¿qué nos está representando? Nos dice, pues como que está feliz, ¿no? Pues si nos dice feliz y es una cara de enojo, ya estamos detectando que de inicio no sabe detectar emociones, no sabe etiquetar una emoción que se le está presentando enfrente. Entonces, eso nos puede estar hablando de muchas situaciones, ¿no? Puede ser también de dinámica familiar, del ámbito en el que él se esté desenvolviendo, o que tal vez esto esté muy normalizado a un sentido pues, más positivo, ¿no? La violencia puede ser, pero también vienen situaciones justo del neurodesarrollo como estas, en donde a veces el cerebro no está configurado para detectar estas emociones con una precisión como se esperaría se hiciera. Hay áreas cerebrales que están relacionadas con este procesamiento de las emociones en los rostros. La principal sigue siendo la corteza prefrontal. Aquella que veíamos que está inmadura en los niños con TDAH, vuelve a mostrar una participación activa en el reconocimiento de emociones en los rostros. La corteza prefrontal, el giro temporal superior, el encargado pues también si nos vamos a una parte más profunda, que están los hipocampos, en la parte de los lóbulos temporales, encontramos memoria visual también, el giro parietal inferior, el lóbulo occipital, y en una cara basal de nuestro cerebro podemos encontrar el giro fusiforme, que también pues, está muy vinculado con la detección de rostros. Entonces, estas son algunas estructuras de nuestro cerebro que están implicadas en el reconocimiento de emociones. Y se ha detectado que en el TDAH lo que sucede es que estos niños son menos precisos para identificar emociones a través de la visualización de rostros sin contexto. Especialmente en el miedo, son un poco precisos para identificar rostros de tristeza, de alegría y de enojo. Estas son las 4 emociones en las que en mayor medida tienen dificultad para poderles poner un nombre, una etiqueta. Miedo, tristeza, alegría y enojo. Es en las que más fallan. Se utilizó un test que se llama Emotional Recognition Test. En este es una especie de cara degradada. Se va degradando la emoción de un, digamos, 0 a un 100%. El 0 es una cara neutra, que no expresa nada, pero le van subiendo, digámosle así, la intensidad hasta llegar a un 100, en donde ya se distingue totalmente que ya no es neutra. Ya pasó a ser, por ejemplo, una cara de desagrado, digámoslo así. Pero a partir de qué porcentaje de la degradación que se le va poniendo a esta cara, empezamos a identificar que ya no es neutra, que ya cambió a una cara pues como de desagrado. Pues empezamos a verlo pues a partir yo creo como del 60, 70, ya se nota más o menos que ya no es una cara neutra. El 40, 50 todavía como que se empieza a ver neutra, pero ya en el 60 en adelante ya definitivamente no es así. Pues se identificó con este test que son menos precisos al identificar primero el nombre, o sea, la etiqueta de la emoción. Sus tiempos de reacción son más prolongados, tardan más, necesitan ver la imagen más tiempo para poderle poner una etiqueta. Y aquí se identificó que no importó el tipo de TDAH, la reacción era la misma. O sea, no importó si eran hiperactivos impulsivos o inatentos o combinados, la reacción fue exactamente la misma. Entonces, pues esto nos está indicando que la parte de las emociones, el reconocimiento de emociones en los rostros, juega un papel importante incluso para el tratamiento y para el diagnóstico. A nivel neurofisiológico, se ha detectado también, mediante estudios con electroencefalografía, que hay menor actividad en la banda gamma dentro de regiones occipitales.
¿A qué quiere decir la banda gamma? Esta es una región que está muy asociada en la electroencefalografía con procesos de atención, con memoria, lenguaje y emociones. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas barras que nosotros vemos en esta gráfica de barras, las barras más oscuras son del grupo control y las grises son del grupo con TDAH. Aquí se pudo ver que a nivel de electroencefalografía se vio que hubo una diferencia estadísticamente significativa, aquí vemos los asteriscos, principalmente en aquellas emociones de enojo y de felicidad. En estas dos fue en donde a nivel electroencefalográfico o neurofisiológico se mostró una mayor diferencia. Entonces, no solo está impactando a nivel de la madurez del cerebro, sino también a nivel de la sinapsis eléctrica, a nivel neurofisiológico, también está teniendo un gran impacto. Entonces, bueno, esa es la primera área de la cognición social en donde ya vimos que sí, hay fallas importantes. La segunda es el lenguaje pragmático. ¿Qué es el lenguaje pragmático? El primero es entender y usar aspectos del contexto durante la comunicación, a modo de entender el uso socialmente apropiado del lenguaje para contextos relevantes, como saludos, expresiones de gratitud, realizar solicitudes directas y responder preguntas. Esto quiere decir cómo yo utilizo, por ejemplo, el doble sentido, el sarcasmo, o a veces digo un chiste porque nada más se me ocurrió porque viene a la plática y viene muy ad hoc a lo que estoy diciendo, pero si la persona no me entiende o no entiende que lo que estoy diciendo es un chiste, o le cuesta trabajo entender el doble sentido o el sarcasmo de lo que estoy diciendo, pues hay un problema en la pragmática, en el uso de la pragmática del lenguaje. Hay áreas cerebrales que están implicadas con esta pragmática, principalmente tanto del hemisferio derecho como del izquierdo, nuevamente el lóbulo temporal, pero de manera más específica el giro temporal inferior, de manera bilateral, tanto derecha como izquierda, y en la cara basal de nuestro cerebro, otra vez participa el giro fusiforme. En los niños con TDAH se ha visto que nuevamente, sin importar la presentación de TDAH, también muestran fallas para detectar y comprender metáfora, sarcasmo, ironía. Hay deficiencias en usos de marcadores conversacionales, hay cambios frecuentes de tema y una producción de enunciados limitada. Seguramente en el DSM-5 recordarán que solo dice se inmiscuye en actividades de los demás o se entromete en conversaciones ajenas. Ese es un criterio diagnóstico del TDAH. Pues está haciendo referencia a esto del lenguaje pragmático, en esto de los cambios frecuentes de tema o de que entra de manera igual muy impulsiva porque a veces no comprende que pues otra persona está hablando y que también hay una regla dentro de la conversación de la otra persona. Entonces, es un amplio panorama esto de la pragmática y no solo limitarla a un criterio diagnóstico. Se utilizó un test en un estudio que se llama el test del lenguaje pragmático, se utilizó en niños con TDAH y se logró evidenciar que hubo dificultad en el análisis del discurso. Se les ponen igual una serie como de refranes, de chistes o de fábulas que tienen pues también una enseñanza al final. Asimismo, también en este test hay conversaciones que el niño tiene que leer y también escuchar activamente, es como lenguaje receptivo y expresivo, pero aquí los niños interrumpían y atropellaban en las palabras de otra persona. No se retroalimentan de los hablantes activos y hay poca cohesión en la conversación, además de dificultad en la especificidad del lenguaje. Entonces, al final de este test se da un total de correctos, de aciertos. Y pues el grupo control rindió en un 95.5%, o sea, lo hizo bien, mientras que el grupo con TDAH tuvo un 78.2% de aciertos, lo cual es un porcentaje bajo a comparación del grupo control. Nos está indicando nuevamente otra falla más en cognición social, en el lenguaje pragmático.
Y bueno, en esta última área, que aquí no le puse, pero es la de la prosodia afectiva. La prosodia afectiva tiene que ver con el uso de las características no lingüísticas del discurso para producir y percibir las emociones, contribuyendo a la comunicación efectiva y el funcionamiento social. Esto, en resumen, quiere decir que si una persona dice una frase, la frase va a tener el sentido emocional que la propia persona le ponga, con el volumen, con la entonación apropiada, con el sentimiento, digámoslo así, que le ponga. Va a depender mucho de eso. Una persona puede decir, o dos personas pueden decir la misma frase, pero cada una la puede decir de una manera distinta y también la gente la puede entender de manera distinta. Eh, entonces, esa parte que nosotros entendemos con base en el volumen, el tono, toda la parte meramente auditiva, acústica del volumen que nos está diciendo, es la prosodia y el que nosotros vamos a inferir una emoción con base en esas características acústicas de lo que nos está diciendo la persona. Esa es la prosodia afectiva. Entonces, hay ciertas áreas cerebrales que están relacionadas con este funcionamiento de la prosodia afectiva. La primera es el giro temporal superior derecho, el hemisferio derecho aquí participa un poco más. El área de Broca, particularmente son dos de las áreas más importantes para entender la prosodia afectiva. Hay un estudio, igual aquí que les muestro, en el que se mostró, aquí se evidenció con resonancia magnética funcional, esta es una resonancia magnética funcional, en el cual se espera que haya regiones del cerebro que recluten más sangre, que abarquen más sangre ante determinada tarea. Entonces aquí lo que sucedió fue que en donde se observó que había una menor activación a nivel estadísticamente significativo, fue particularmente con entonaciones de enojo, tanto en el grupo del grupo con TDAH, cuando se comparó esto con el grupo control. Entonces, se mostró que, por ejemplo, aquí el área azul, que vemos que es el giro temporal superior, mostró menor activación y también lo mismo en el giro supramarginal derecho. Entonces, ambos son del hemisferio derecho, pero lo que quiere decir esto es que, bueno, les podemos poner a los niños con TDAH frases dichas en tonos neutros, de felicidad, de tristeza, y probablemente las entiendan bien, pero cuando les queremos hablar de manera como enojados, pues ahí es donde fallan en detectar que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con enojo. Tal vez ellos digan, ah, pues me lo está diciendo triste o me lo está diciendo muy contento, pero para ellos no es enojo. Entonces hay una falla en este procesamiento de la emoción. Ya veíamos tanto a nivel visual con los rostros como también a nivel auditivo. Y eso se refleja mucho ya, digámoslo así, en el día con día, en la consulta, ¿no? Que los papás le están gritando, están enojados, pero parece que sus métodos de castigo no tienen ningún resultado porque les hablan muy enojados, pero pues parece que no le estoy gritando, parece que no le estoy diciendo nada porque no reacciona y o parece que se está burlando de mí porque parece que le gusta que lo estén regañando. Pues no es que le guste y tampoco está burlando, más bien no logra detectar el sentido emocional en el que se le está diciendo esa oración. No logra detectar que se le está diciendo de manera enojada o con esta etiqueta de enojo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entrenar mucho en estas habilidades porque definitivamente son una base importante también para una mejor conducta. Primero, el entender la emoción va a lograr que también el niño configure una mejor conducta una vez que se entienda primero para él mismo, que logre identificar en sí mismo las emociones y también en el resto de las personas. Y la última, que es la teoría de la mente, la han escuchado seguramente mucho en el autismo. La teoría de la mente es más conocida en este rubro del TEA
Y cada vez más se estudian otros trastornos psiquiátricos, neurológicos, del neurodesarrollo, cada vez se conoce más. Y en el TDAH también se está estudiando más. Es la habilidad para atribuir estados mentales, un deseo, una creencia, un sentimiento, pensamientos e intenciones a uno mismo y a los demás para poder predecir y comprender la conducta de las personas. Es fundamental la teoría de la mente para la interacción social, ya que nos va a permitir realizar inferencias y actuar también acorde a las mismas. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es la teoría de la mente? Podríamos decir, en pocas palabras, que es entender la intención de otra persona, la emoción de otra persona, ser empático con alguien. Me voy a poner en tus zapatos y voy a poder entender lo que me estás diciendo, porque logro atribuirte una emoción. Sé que estás triste, sé que estás contento y también puedo inferir que lo que tú crees de esta situación que estamos teniendo en este momento no es de tu agrado o es de tu agrado. Se llama teoría de la mente porque nosotros nos creamos una especie como de, le llaman teoría, pero más bien sea como una hipótesis de lo que otra persona está pensando. Yo puedo ver a alguien en un grupo, estoy con un grupo de 4 personas, y si yo veo a la persona 2, yo simplemente con ver el rostro puedo decir como que no le agrada esta situación, como que ya se quiere ir o como que no le caen bien las personas que están a su alrededor, sin preguntarle, simplemente con verle el rostro yo ya más o menos infiero qué es lo que está pensando de esa situación. Esa inferencia de lo que está pensando es la teoría de la mente, porque yo me estoy haciendo una teoría de la mente de la otra persona. No le he preguntado, pero yo ya lo estoy infiriendo. Por eso se llama teoría de la mente, porque yo ya digo, no, pues seguramente no me va a constar hasta que yo le pregunte directamente, ¿te está gustando esta situación? Ahí ya estoy seguro de que sí le gustó o no le gustó la situación en la que estamos. Por eso se le llama así. Entonces, hay unas áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con la teoría de la mente. Nuevamente, participa nuestra corteza prefrontal, pero ahora en su cara medial. Participa también el cíngulo posterior, que es una estructura que está arriba del cuerpo calloso. También el precunio, la unión parietotemporal. Y bueno, en general estas estructuras permiten una mejor integración de la teoría de la mente. Lo que se ha encontrado en el TDAH es que hay una dificultad para entender las intenciones de las demás personas. También hay tareas donde se evalúa teoría de la mente que se llaman de meteduras de pata. Son como textos, son viñetas en donde al niño se le pide que describa qué de lo que pasó aquí, en esta historia, qué dijo el personaje que no debió de haber dicho. Dijo algo que, entre comillas, nosotros le decimos metió la pata, dijo algo inapropiado en un momento determinado. Eso se le llaman tareas de metedura de pata. ¿Qué dijo la persona que no debió de haber dicho? ¿Y por qué no lo debió de haber dicho? Entonces, estos niños, el grupo con TDAH, fallan en estas tareas y también en entender la intencionalidad. Se ha visto que la teoría de la mente mejora cuando se administra metilfenidat, el fármaco de primera elección para el TDAH. También se ha visto que la teoría de la mente no solo es cognición social, sino que también involucra funciones ejecutivas, como la inhibición, como la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Ya que para poder entender lo que otra persona está pensando, necesito tener un pensamiento previo también del contexto de esta persona, también necesito tener información en la mente, manipularla mientras resuelvo un problema, inhibir otros pensamientos, ponerme una opción A, una opción B. Eso es flexibilidad cognitiva. Entonces, no nada más es cognición social, también es funcionamiento ejecutivo. Aquí hay una prueba que se utilizó para un estudio, para evaluar justamente cómo está la detección de la metáfora y el sarcasmo en los niños con TDAH. Se les leía esta frase. Mi abuelita me dijo, tus mejillas son tan rosadas que parecen manzanas. Quisiera comerlas. Entonces al niño se le dice, yo pienso que,
A, mi abuelita le gustan las manzanas. B, mi abuelita quería comer manzanas. C, mi abuelita se quería comer mis mejillas. D, mi abuelita cree que me veo muy bien. O E, no lo sé. ¿Qué será lo que los niños con TDAH habrán respondido? Regularmente pudieron haber respondido a todo, con menos con el del D, ¿no? Que sería como el más apropiado. El de mi abuelita que me va muy bien. Regularmente contestan al resto de las opciones. Y pues esto es lo que se encontró. Además de ese tipo de oraciones, pues se metieron algunas que tenían, esa era una de metáfora, por ejemplo. Había otras con sarcasmo, con algún otro tipo de contenido de teoría de la mente. Y en esas de la metáfora, pues se encontró una diferencia significativa también, acertando el grupo control, por ejemplo, a 4.1 teniendo 4.1 aciertos desde 5, de 5 que era el puntaje máximo a 4.1, y el grupo con TDAH solo acertó a 2.5, mientras que en las de sarcasmo acertaron a 3.3 el grupo control, y bueno, a 3 no hubo una diferencia tan elevada, pero bueno, aún así, es una diferencia importante del grupo control contra el grupo con TDAH. Hubo diferencias significativas, principalmente en la metáfora, que fue en donde más diferencia hubo. Y bueno, a manera de conclusiones, lo que podemos decir de estos hallazgos, de toda esta investigación que se ha realizado, es que sí hay evidencia de que estas deficiencias en la cognición social en los niños con TDAH son muy claras y no importa el tipo de TDAH, tampoco importa la edad, se presentan de manera constante y de manera muy particular en esta población. El reconocimiento de emociones en rostros se encontró como el dominio más afectado, principalmente el miedo, la emoción que se encuentra más alterada en esta población. No la lograron identificar, ya veíamos, ¿no? De manera muy constante, el miedo es la que menos se logra identificar, menor precisión, más tiempo de reacción para poderla etiquetar. Las deficiencias en la cognición social son parte de los síntomas que se manifiestan en el TDAH y por tanto es un problema distinto que debería ser evaluado y tratado también al igual que las otras deficiencias cognitivas afectadas en el TDAH. Se considera entonces de relevancia construir instrumentos estandarizados para población hispanohablante que permitan la evaluación de la cognición social. Desafortunadamente, no tenemos a la fecha un instrumento completo de cognición social para nuestra población mexicana. Sí tenemos para funciones ejecutivas, tenemos algunos para autismo de teoría de la mente, pero completos de estas 4 áreas que acabamos de mencionar, no los hay. Se utilizan mucho pues, en otros países, ¿no? En otros países sí los hay, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí nos hace falta todavía trabajar mucho en la construcción de estos instrumentos y también, ¿por qué no? Pues las universidades tener nuevas líneas de investigación acerca de estas áreas, que ya veíamos que están muy áridas todavía en el ámbito de la neurociencia y no solo como neuropsicólogo, sino también hasta el campo de la psicología educativa y de todas las áreas hasta clínicas entran dentro de este contexto. Y bueno, si me gustaría responder algunas preguntas, si es que ya hay algunas, con todo gusto, cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. A los participantes, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o tienen la posibilidad de activar sus micrófonos. Preguntan que ¿a qué edad se puede diagnosticar el TDAH? Regularmente empiezan algunos predictores del TDAH a partir de los 5 años. Sin embargo, el diagnóstico más correcto y un diagnóstico todavía más clínico y preciso se puede hacer a partir de entre los 6 y 7 años, donde la corteza prefrontal ha madurado un poquito más, porque puede haber conductas a los 5 años que entre comillas son normales en un niño de 5 años. Estar brincando, estar separando, es de cierta forma normal. Entonces, no podríamos confundir a un niño con TDAH
un niño de 5 años que se mueve de manera típica. Es normal que se vaya mostrando una mejor conducta inhibitoria a partir de los 6 y 7 años, por lo cual esperaríamos que ya empezaran a sentarse un poquito más, que ya empezaran a acatar algunas reglas, pero si esto no se logra a esa edad, es buen momento para un diagnóstico correcto entre 6 y 7 años de edad aproximadamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿y en caso de adultos se pueden realizar algunas evaluaciones? Sí, claro, nunca es tarde para hacer el diagnóstico, se puede hacer a cualquier edad. El TDAH, pues, es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual quiere decir que prevalece a lo largo de la vida, está toda la vida acompañando a la persona, no es una enfermedad, quiere decir que no se cura, no se quita, más bien la persona al ser una condición del neurodesarrollo, más bien la persona aprende a vivir con ello, aprende a lidiar, aprende estrategias para hacerle frente a las problemáticas que tiene en el día con día. Entonces, se puede diagnosticar en la adolescencia, en la adultez, entonces, también se someten a evaluaciones neuropsicológicas y sí, se puede realizar un diagnóstico en la adultez también. Preguntan también, buenas tardes, ¿por qué el TDAH es parecido en esas fallas con el TEA? Primero, como lo acabamos de mencionar, si nos vamos al nivel neurobiológico, porque se comparten sustratos neurales, que son la inmadurez frontal, principalmente en la corteza prefrontal. En el trastorno del espectro autista, pues hay fallas también en la inmadurez en estas regiones, tanto corticales como subcorticales. Eso a nivel neuroanatómico. Y también, si nos vamos así como en el esquema que les mostré, también las mismas cuestiones de los neurotransmisores, de los transportadores a nivel genético, también se comparten. Entonces, básicamente, aquí la cuestión del parecido en las fallas tiene mucho que ver con una cuestión más neurobiológica. Sin embargo, los perfiles neuropsicológicos parecieran ser similares, pero no son tan exactos, principalmente por los problemas de lenguaje y de comunicación que están en el TEA, mientras que en un niño con TDAH no está tan presente a menos que haya un problema de lenguaje, pero es raro encontrar un niño con TDAH y que a la vez tenga por ejemplo, un TEA con un nivel 2, un nivel 3, es como más complicado, ¿no? Entonces, regularmente cuando vemos la comorbilidad, son aquellos niños con Asperger o TEA grado 1 y un TDAH también inatento, o a veces, pero en un nivel igual leve. Pero regularmente esta es la forma en la que se comparten por el sustrato neural. A ver, preguntan también, bueno, le digo las dos juntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre TDAH y TDA? Y que si es verdad que el TDAH siempre está acompañado de otra condición o problemática. Pues el TDAH es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ya no se utiliza tanto el utilizarlo sin H, o sea, más bien para fines diagnósticos decimos tiene TDAH en presentación predominante con falta de atención. Ahí estamos diciendo que lo que predomina más es la falta de atención, porque quitarle la H de verdad que puede resultar hasta un poco contraproducente en el diagnóstico porque justo esa es una de las modificaciones que se hizo en el DSM-5. Incluir en lugar de subtipos, ahora es presentación predominante. Quiere decir que no vamos a encasillar a las personas solo en inatentas o hiperactivas e impulsivas. Pueden ser inatentas, pero pueden tener también características de hiperactividad e impulsividad, un poquito de hiperactividad e impulsividad, o al revés, hiperactivas e impulsivas, pero con un poquito de inatención. Entonces, no hay extremos, es un espectro el TDAH también. Entonces, es como si dijéramos un trastorno del espectro autista, pero solo con problemas en comunicación y ya. No, pues es que en realidad es todo un espectro y viene una gama amplia. Entonces, ya decir TDA o TDAH nada más sin la A, pues tampoco es adecuado. Más bien es TDAH en presentación predominante falta de atención o presentación predominante hiperactiva e impulsiva sería lo adecuado. Y sí, regularmente, en la mayoría de los casos, viene acompañado de otras problemáticas, como en los niños un trastorno específico del aprendizaje,
En los adultos, problemas de abuso de sustancias, trastorno limítrofe de la personalidad, algunos problemas también del control de la ira. Entonces depende el grupo etario en el que se encuentren estas personas, es la comorbilidad con la que nos podamos enfrentar. Muy bien. Comentan, dice, un planteamiento muy claro del desarrollo cognitivo y social. Ello nos permite como docentes entender mejor la dificultad de los estudiantes con respecto a la regulación de emociones para el logro académico en todos los niveles educativos. Excelente trabajo. Y pregunta, ¿tiene las mismas implicaciones en el desarrollo cognitivo social en el trastorno negativista desafiante? Sí, totalmente, más cuando hay comorbilidad, porque igual TDAH y trastorno negativista desafiante es muy común. Sí, tendrían las mismas implicaciones tanto para la evaluación como para el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? A mí me surge la duda y creo que no lo han preguntado. ¿Cómo es la expectativa en cuanto a la inserción en la educación? Depende igual justamente de la comorbilidad, porque en donde más dificultades existen es cuando viene acompañado, como decíamos, de un trastorno específico del aprendizaje. En muy pocas ocasiones viene acompañado con problemas cognitivos. Regularmente encontramos que los niños con TDAH tienen un CI promedio, pero si le sumamos que tal vez no tengan un 6 promedio y aparte un trastorno del aprendizaje, es una barrera muy grande para los docentes el implementar adecuaciones curriculares. La idea aquí es que, por ejemplo, si hablamos únicamente de la cognición social, esto definitivamente hasta en la escuela yo creo que parte de lo emocional que se enseña tendría que tener igual una implicación justo en relación a que muchos niños no entienden esta parte socioemocional que a veces se enseña mucho en las escuelas y tendría que hacerse todavía mayor énfasis en esto. Definitivamente la salud mental desde el pequeño, cuando se enseña desde niños, va a tener una gran repercusión en la vida adolescente y adulta de los niños. Entonces, definitivamente el hacer adecuaciones curriculares basadas, yo creo que primero en un contexto general, en funciones ejecutivas y en estas fallas de cognición social, van a ser de gran ayuda y ya posteriormente adecuarla y personalizarla un poco más al perfil individual de cada niño, si tiene dislexia, disgrafia o discalculia, pero definitivamente funciones ejecutivas y cognición social son un reto que indiscutiblemente hay que ir sensibilizando a las instituciones, ¿no? Para que esto se logre insertar poco a poco. César Gaitán dice que se sabe de la existencia, de que existen fortalezas en diversas áreas de los pacientes en otros trastornos del neurodesarrollo. En el caso del TDAH, en la adultez, se ha documentado de algún tipo de contexto laboral donde ellos tengan buena inserción y tengan buena productividad. Es que no podemos generalizar, porque decir que todas las personas tienen solo fortalezas en esto, todos los TDAH solo son buenos en esto. Pues no, en realidad depende mucho del perfil de cada persona. Hasta las personas con desarrollo típico no podríamos decir que tenemos todas las personas con este perfil una fortaleza en esto. Depende mucho de diferentes factores, del nivel intelectual, del nivel ambiental, socioeconómico en el que se desenvuelva, educativo, diferentes. Entonces, no podríamos ser un poco como extremos en este sentido, porque de verdad yo en la consulta he visto adultos con TDAH. Me tocó una vez ver un adulto de 30 años, igual TDAH, y también tenía un trastorno específico del aprendizaje, pero era grado 3, o sea, el nivel perdón, un nivel moderado, de moderado a severo, no era TDAH, era TDAH con un nivel de moderado a severo, y su trastorno específico del aprendizaje lo fue arrastrando hasta los 30 años y de verdad que nunca recibió la atención y hasta esta edad pues no logró ser funcional en ningún área, cambiaba de empleo de uno a otro, no encontraba él sus propias fortalezas. Entonces, pues poco a poco, mediante un tratamiento, se dio cuenta que pues era bueno, por ejemplo, para el cálculo. Después se dio cuenta que sí, con una buena rehabilitación o tratamiento enfocado en ayudas para el cálculo mental, le iba bien en esto.
Y otros pacientes igual con TDAH adultos, pero pues que los pasan desapercibidos, o sea, uno nunca se da cuenta porque son muy buenos para hablar, para el discurso, también para todo lo que implica gestión y organización de cosas, solo que a veces su única falla es que entregan muy tarde las cosas, ¿no? A veces, o que se les olvidó dónde dejaron ciertas cosas. Entonces, yo creo que depende mucho del perfil de cada quien. Preguntan que si un joven con TDAH logra, ¿a qué edad logra autorregularse? En teoría, se supone que nosotros tendríamos que finalizar la madurez de nuestros lóbulos frontales hasta los 30 años de edad. Hasta esta edad ya el cerebro dejó de mielinizar, nuestros lóbulos frontales ya alcanzaron la mayor madurez esperada. En teoría, funciones ejecutivas como la autorregulación y la inhibición logran, digamos, un pico en la adolescencia a partir de la segunda poda, digamos, pasando los 18, 20 años más o menos, como en ese transcurso, ya hay definitivamente un mejor control inhibitorio, pero en la adolescencia, digámoslo así, como a los 12, entre los 12 y 14, el control inhibitorio muestra un mayor dominio, ya la persona logra autocontrolarse, en teoría. Regularmente una persona con TDAH depende, igual, es que así que es la respuesta a todo, ¿no? Depende mucho si estuvo en tratamiento, si se le ayudó, si no se le diagnosticó, si el ambiente no le favorece. Entonces no podría decir a una persona con TDAH a esta edad ya se va a regular. Pues no, porque depende de muchos factores. Pero pues si lleva un buen tratamiento, si se le diagnosticó en la infancia, tiene tratamiento farmacológico, neuropsicológico o cognitivo-conductual, pues no tendría problema para poderlo alcanzar a una edad de justo iniciando la adolescencia. Tendría que empezar a autocontrolarse un poco mejor. Entonces, igual, depende mucho de diferentes circunstancias. Le saluda Christopher Dinorín. Dice, Ah, saludos, doctor saludos. Daniel, dice, de sus alumnos del diplomado del FES Iztacala. Siguiendo el perfil del adulto de 39 años, ¿qué tipo de procedimiento o atención, o sea, tareas, se podría realizar con él? Ok, saludos, Christopher, un gusto. Pues para estas personas, sobre todo adultos con problemas obviamente de atención, lo que se hace mucho en la consulta es dejar tareas para que, es que hay dos tipos. Aquí voy a hablar de manera general de dos tipos de tareas, las ecológicas y las tareas que son de ejecución continua. Las de ejecución continua son aquellas de tachado o de cancelación, donde ponemos a las personas a que, por ejemplo, encuentren de una serie de letras solo las puras X, en letras como de revueltas, renglón por renglón, tacha todas las que sean X, o todas las X que antes tengan una letra A, así con todos renglón por renglón, eso favorece mucho a la atención sostenida. Sin embargo, no lo ponemos mucho en la consulta porque son tareas que a veces las personas pues pueden hacer en su casa, ¿no? Mejor se las dejamos para que las realicen y las supervisamos a la siguiente sesión. Lo que preferimos mucho en la consulta es realizar o dejarle tareas que pueda hacer mejor en su día con día, planificar cómo le va a ir en su semana, cómo va a ir organizando y gestionando prioridades, cuáles son las tareas más complejas que se le están presentando en su semana para irle ayudando a gestionar, a promover sus funciones ejecutivas. Entonces, algún procedimiento, pues sería primero una jerarquización de tareas con un adulto que ya trabaja. ¿Cuáles son las cuestiones que tienes que hacer esta semana? ¿Qué pendientes tienes que entregar? ¿Qué es lo más prioritario y lo menos prioritario? ¿Qué te va a consumir más recursos cognitivos? ¿Qué te va a consumir menos recursos cognitivos? ¿Qué se te va a facilitar un poco más? Entonces, ayudarle un poco a gestionarlo, a que él priorice actividades, va a ser una de las primeras tareas a trabajar con este tipo de pacientes en un inicio y luego ya ir viendo cada caso, ¿no? Depende del caso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ya para cerrar la sesión le quiero compartir, deme un momentito para compartirle su constancia. Entonces,
Perdón un momentito, no me la deja ver. Mientras, si tienen otra pregunta, otra duda, pueden compartírsela al doctor en lo que tengo acceso a su certificado, doctor. Sí, ¿alguna otra pregunta? Dice Yaret, no habíamos visto, ¿podemos recomendar algunas instituciones en donde realicen evaluación para adultos? Pues depende mucho igual la ciudad en la que te encuentres, el tipo de situación, de condición, pero pues hay algunas instituciones que te pueden permitir este tipo de apoyo. Si me lo permiten, voy a dar el nombre de una fundación que no tiene fines de lucro, que se llama Proyecto DAH. Ahí colaboro yo también con ellos y ellos también brindan apoyo para evaluaciones con adultos. Entonces, tú los puedes contactar y ellos también ahí tienen, creo que su directorio en toda la República y te canalizan con alguien especialista en tu ciudad. Se llaman Proyecto DAH. Perfecto, mira Liliana, ya ahí ya te contesta, pues ya te comunicas ahí, doctor ya dice que te hacen la referencia para Así es. un servicio en Guadalajara. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedora esta charla. Más que nada es que creo que una de las bases para poder sensibilizar a la población es que conozcan de qué se tratan, ¿no? De que se visibilicen estas neurodivergencias para tratar de crear un espacio óptimo para la inclusión, que ese es como uno de los retos en los que nos estamos enfrentando y que es un derecho, ¿no? Ya de cada persona el tenerla, que le brindemos un espacio óptimo para poderse desenvolver. Y bueno, en este orden le leo su constancia. Dice, se extiende el presente certificado a Daniel Hernández Torres por cuanto ha participado en calidad de ponente en la Semana de la Neurodiversidad con la conferencia Cognición Social en el TDAH, realizada el 24 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima y viene firmada por la profesora Lynn Clowder, coordinadora del proyecto Entender en la Universidad de Coventry. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya nos compartió sus redes, ¿verdad? Al final, para si quieren Sí, contactarlo. Miren, lo felicitan aquí, que le encantaría que si podría compartir información acerca del diplomado. Bueno, ya aquí se sí, supo que eso da ya. clases. Sí, con todo gusto. Ahí me pueden mandar un correo, ahí se quedó en la grabación el correo y con todo gusto, ahí me pueden escribir. Pues Muy bien. muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a los A demás, a ustedes. todos y a todas por su participación. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana son 2 conferencias. Una la tenemos por la mañana a las 9 y otra por la tarde a las 5. Ojalá puedan asistir a ambas y pues ya están muy interesantes, la verdad, porque una está en esta parte preclínica, ¿no? Los estudios que se están haciendo y bueno, el otro ya está más enfocada a la intervención y lo felicitan que un excelente trabajo y están muy agradecidos. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una Cuídense excelente tarde. mucho. Hasta luego.